Canibalismo en los vagones del tren. Recientemente estuve en Saint Louis y al regresar hacia el oeste, después de cambiar de tren en Terre Haute, Indiana, subió en una de las estaciones del trayecto un caballero de aspecto benévolo y agradable, de unos 45 o 50 años, y se sentó junto a mí. Estuvimos hablando animadamente durante más o menos una hora sobre temas diversos, y encontré que era un hombre extraordinariamente divertido e inteligente. Cuando se enteró de que yo era de Washington, empezó de inmediato a preguntarme acerca de varios cargos públicos y de los asuntos del Congreso, y enseguida me di cuenta de que mi interlocutor era un hombre muy familiarizado con los entresijos de la vida política en la capital, e incluso de los procedimientos, costumbres y actitudes de los senadores y representantes de las cámaras de la Asamblea Legislativa. En aquel momento, dos hombres se detuvieron cerca de nosotros durante un instante, y uno le dijo al otro: «Harry, si haces esto por mí, nunca lo olvidaré, muchacho». Los ojos de mi nuevo camarada se iluminaron agradablemente. Pensé que aquellas palabras habían despertado en él algún recuerdo feliz. Luego su rostro se serenó y se tornó pensativo, casi sombrío. Se volvió hacia mí y me dijo: «Déjeme que le cuente una historia. Déjeme revelarle un capítulo secreto de mi vida. Un capítulo del que no he vuelto a hablar con nadie desde que acontecieron los sucesos que voy a narrarle. Escuche pacientemente y prométame que no me interrumpirá». Le dije que no lo haría y empezó a relatarme la extraña aventura que sigue, hablando a veces animadamente, otras con melancolía, pero siempre con completa seriedad y cargado de sentimiento. El 19 de diciembre de 1853 partí en el tren nocturno que salía de Saint Louis en dirección a Chicago. No éramos más que 24 pasajeros en total. No había ni mujeres ni niños. Estábamos todos de un humor excelente y no tardaron en entablarse agradables relaciones amistosas. El viaje se presentaba bajo los mejores auspicios y no creo que nadie de aquel grupo tuviera el más vago presentimiento de los horrores por los que muy pronto tendríamos que pasar. A las 11 empezó a nevar copiosamente. Poco después de abandonar el pequeño pueblecito de Weldon, nos adentramos en las interminables praderas desiertas que se extienden durante leguas y leguas de tierras inhóspitas. El viento, sin encontrar el obstáculo de árboles o colinas, ni tener siquiera de alguna roca aislada, silbaba con violencia a través del llano desierto y arrastraba la nieve como la espuma de las olas encrespadas de un mar tempestuoso. La nieve se acumulaba rápidamente y al observar que el tren disminuía de velocidad, supimos que la locomotora se iba abriendo paso cada vez con más dificultad. De hecho, en algunos momentos casi llegó a pararse del todo, en medio de grandes ventisqueros que se atravesaban sobre la vía como lápidas colosales. La conversación empezó a decaer. La alegría se trocó en grave preocupación. La posibilidad de quedar atrapados en la nieve en la pradera desierta a 50 millas de la casa más cercana se representó en la mente de todos y fue extendiendo su depresiva influencia sobre nuestros espíritus. A las 2 de la mañana fui despertado del inquieto sueño en que me había sumido al darme cuenta de que a mi alrededor había cesado todo movimiento. La horrible verdad cruzó como un relámpago por mi mente. Estábamos bloqueados por la nieve. Todo el mundo al rescate y todos nos apresuramos a obedecer. Al salir a la lúgubre oscuridad de la noche, con la nieve azotándonos bajo la incesante tempestad, el corazón nos dio un vuelco a todos, asaltados por la certeza de que perder un solo momento podría acarrearnos la muerte. Palas, manos, tablas, cualquier cosa, todo lo que pudiera desplazar la nieve se puso al momento en acción.
Era una estampa ciertamente extraña. Ver aquel reducido grupo de hombres luchando frenéticamente contra la nieve amontonada, con sus siluetas oscilando entre las más negras penumbras y la luz airada del reflector de la locomotora. Bastó apenas una hora para comprobar que nuestros esfuerzos eran completamente inútiles. En cuanto retirábamos un ventisquero, la tormenta volvió a autocalcear la vía con una nueva docena. Y para colmo de males, descubrimos que en la última carga que la locomotora había llevado a cabo contra el enemigo, se habían roto las bielas de las ruedas. Aun cuando lográramos despejar la vía, no podríamos proseguir el viaje. Volvimos a subir al vagón extenuados por el trabajo y totalmente abatidos. Nos reunimos en torno a las estufas para evaluar detenidamente nuestra situación. No teníamos provisiones de ningún tipo. Esa era nuestra mayor desgracia. No corríamos riesgo de congelarnos, ya que llevábamos gran cantidad de leña en el furgón. Ese era nuestro único consuelo. La discusión llegó a su fin cuando aceptamos la descorazonadora conclusión del conductor. Caminar 50 millas a través de una tempestad de nieve como aquella representaría la muerte para cualquiera que lo intentara. No podíamos enviar a nadie a buscar ayuda, e incluso si lo hiciéramos no lo conseguiría. Teníamos que resignarnos y esperar con toda la paciencia que pudiéramos a que llegara el auxilio o morir de hambre. Creo que hasta el corazón más endurecido que allí hubiera habido experimentó un momentáneo escalofrío al oír aquellas palabras. Al cabo de una hora, la conversación se extinguió hasta convertirse en un débil murmullo aquí y allá del vagón, que se percibía a intervalos entre las ráfagas del viento. La luz de las lámparas fue bajando y la mayoría de los náufragos se refugiaron entre las sombras oscilantes para pensar, para olvidar el presente si podían y para dormir si lo lograban. La noche eterna, sin duda no los pareció a nosotros, fue desgranando lentamente sus horas hasta que por fin, al este, despuntó el gris y frío amanecer. A medida que la luz fue creciendo en intensidad, los pasajeros empezaron a rebullir y a dar signos de vida uno tras otro, y cada uno se echaba hacia atrás el sombrero que le había caído sobre la frente. Estiraba sus miembros entumecidos y lanzaba una mirada por la ventanilla hacia la desoladora perspectiva. Y era realmente desoladora. No se veía por ninguna parte ni un solo ser vivo, ni una sola morada humana, tan solo el vasto desierto blanco, lienzos de nieve alzados por el viento formando montículos por doquier y un diluvio de copos que caían en remolinos impidiendo ver el firmamento. Durante todo el día deambulamos arriba y abajo por los vagones, entregados a nuestros pensamientos y hablando muy poco. Otra noche monótona e interminable y el hambre. Otro amanecer, otros días de silencio, de tristeza, de hambre atroz, de inútil espera de un auxilio que no podía llegar. Una noche de inquieto duermevela, lleno de sueños de festines y el descorazonador despertar entre retortijones de hambre. Llegó y transcurrió el cuarto día y el quinto. 5 días de horrible encarcelamiento. Un hambre salvaje se traslucía en todas las miradas. Todas reflejaban el brillo de una espantosa idea. El presentimiento de algo que iba adquiriendo una forma imprecisa en la mente de todos. Algo que ninguna boca se atrevía a convertir en palabras. Transcurrió el 6.º día. El 7.º amaneció sobre el grupo de hombres más demacrados, más silentos y desesperados que jamás hayan estado en la sombra de la muerte. Había que decirlo ya. El sombrío pensamiento que había estado germinando en la mente de todos estaba dispuesto por fin a aflorar a los labios. La naturaleza había forzado hasta el extremo. Tenía que ceder.
Richard H. Gaston, de Minnesota, alto y de una lividez cadavérica, se levantó. Todos sabían lo que iba a venir. Todos estaban preparados. Toda emoción, toda expresión de excitación frenética se había serenado y solo una seriedad tranquila y pensativa se traslucía en los ojos que tan salvajes habían mirado últimamente. Caballeros, no se puede postergar por más tiempo. Ha llegado el momento. Debemos determinar quién de nosotros ha de morir para proporcionar alimento a los demás. El señor John J. Williams de Illinois se levantó y dijo: Caballeros, propongo al reverendo James Sawyer de Tennessee. El señor W.M. R. Adams de Indiana dijo: Yo propongo al señor Daniel Slote de Nueva York. El señor Charles J. Landon. Yo propongo al señor Samuel A. Bownen de St. Louis. El señor Slote: caballeros, yo deseo declinar mi nombramiento en favor del señor John A. Van Nostrand Jr. de Nueva Jersey. El señor Gaston: si no hay objeción, se accederá al deseo de caballero. El señor Van Nostrand objetó y la renuncia del señor Slote fue desestimada. También los señores Swire y Bowen declinaron su designación, pero fueron desestimadas sobre las mismas bases. El señor A.L. Bascom de Ohio: Propongo que se cierre la lista de las candidaturas y que la asamblea empiece la votación para la elección. El señor Sawyer: Caballeros, protesto enérgicamente contra este procedimiento. Es bajo cualquier punto de vista irregular e improcedente. Propongo desestimarlo inmediatamente y que elijamos a un presidente de la asamblea asistido por los cargos correspondientes y luego podremos abordar el asunto que nos ocupa con toda ecuanimidad. El señor Bell de Iowa: Caballeros, protesto. No es este momento para detenerse en formalismos ni en consideraciones protocolarias. Durante más de 7 días hemos estado privados de alimento. Cada momento que perdemos en inútiles discusiones no hace más que acrecentar nuestro infortunio. Yo estoy conforme con las designaciones que aquí se han hecho y creo que todos los caballeros presentes también lo están. Por mi parte, no veo por qué no hemos de proceder inmediatamente a elegir a uno o varios de los designados. Deseo ofrecer mi resolución. El señor Gato: También esta sería protestada y nos pasaríamos todo el día discutiendo las normas, lo cual no haría más que aumentar el retraso que usted desea evitar. El caballero de New Jersey: el señor Van Nostrand. Caballero, soy extranjero entre ustedes. No he buscado la distinción que me ha sido conferida y siento una cierta desazón. El señor Morgan de Alabama, interrumpiéndole: Yo me decanto por la propuesta anterior. La moción se llevó a cabo y naturalmente el debate se prolongó. Se aprobó la propuesta de elegir cargos y se constituyó una asamblea formada por el señor Gaston como presidente, el señor Blake como secretario, los señores Holcomb, Dyer y Baldwin como miembros del comité de candidatura y el señor R.M. Howland como proveedor para asistir al comité en las nominaciones. Se acordó tomar un receso de media hora durante el cual se pudo oír cierto rumoreo. Al sonar el aviso, la asamblea volvió a reunirse y el comité designó como candidatos a los señores George Ferguson de Kentucky, Lucien Herram de Luisiana y W. Messick de Colorado. La propuesta fue aceptada. El señor Rogers de Missouri: Señor presidente, una vez presentada debidamente la candidatura ante la asamblea, propongo una enmienda a la misma para sustituir el nombre del señor Herman por el del señor Lucius Harris de St. Louis, a quien todos conocemos bien y tenemos en gran estima por su honorabilidad. No quisiera que se me entendiera como que pretendo empañar la valía y la posición del caballero de Luisiana. Nada más lejos de mi intención.
Le respeto y le estimo tanto como puede hacerlo cualquiera de los caballeros aquí presentes, pero ninguno de nosotros puede negarse a la evidencia de que durante la semana que hemos permanecido aquí encerrados ha perdido más carnes que cualquiera de nosotros. Nadie puede cerrar los ojos ante el hecho de que el comité no ha cumplido con su deber, ya sea por negligencia o por alguna falta más grave, al elegir por sufragio a un caballero que, por puros que sean los motivos que le animan, tiene muy poco alimento que ofrecernos. El presidente. El caballero de Missouri debe sentarse inmediatamente. La presidencia no puede permitir que se ponga en entredicho la integridad de este comité, salvo que se haga siguiendo el cauce habitual y ateniéndose a las reglas. ¿Qué decisión toma la Asamblea con respecto a la moción del caballero? El señor Halliday, de Virginia. Yo propongo una nueva enmienda a las designaciones para sustituir al señor Messick por el señor Hervey David de Oregón. Tal vez algunos caballeros aducirán que las durezas y las privaciones de la vida en un estado fronterizo han endurecido algo al señor Davis. Pero, caballeros, ¿es este el momento de pensar en durezas? ¿Es este el momento de ponerse quisquillosos con trivialidades? ¿Es este el momento de discutir acerca de asuntos de mezquina insignificancia? No, caballeros, lo que necesitamos ahora es corpulencia, sustancia, peso, corpulencia. Estos son ahora los requisitos supremos y no el talento, ni el genio, ni la educación. Insisto en mi moción. El señor Morgan, muy excitado. Señor presidente, me opongo rotundamente a esta enmienda. El caballero de Oregón es viejo y además es corpulento, solo de huesos, no de carne. Yo pregunto al caballero de Virginia, ¿es caldo lo que queremos o una buena sustancia sólida? ¿Es que quiere embaucarnos con una sombra? ¿Quiere burlarse de nuestros sufrimientos dándonos un espectro de Oregón? Yo le propongo, si quiere mirar a los otros angustiados, a los alrededor, si quiere mirar directamente a nuestros tristes ojos, si puede escuchar el latido de nuestros corazones expectantes y aún así pretender que nos conformemos con este fraude medio muerto de hambre. Yo le pregunto si puede pensar en nuestro desolador presente, en nuestras pasadas amarguras y en nuestros lúgubres futuros y aún así arrojarnos despiadadamente este despojo, esta ruina, esta pitrafa, este huesudo y corrioso vagabundo de las inhóspitas costas de Oregón. ¡Ah, no! ¡Jamás! Después de un reñido debate, la moción fue sometida a votación y rechazada. Luego se discutió la designación como sustituto del señor Harris en virtud de la primera enmienda. Se procedió a la votación. Se llevaron a cabo 5 escrutinios sin resultado. El sexto salió elegido el señor Harris, habiendo votado todos por él excepto él mismo. Se propuso entonces que su elección fuera ratificada por unanimidad, lo cual no fue posible, ya que volvió a votar contra sí mismo. El señor Radway propuso que la asamblea procediera a elegir entre los candidatos restantes al que serviría como desayuno al día siguiente. El proceso se llevó a cabo. En la primera votación se produjo un empate. La mitad de los miembros se decantó por un candidato a causa de su juventud y la otra se decantó por otro a causa de su mayor corpulencia. El presidente otorgó el voto decisivo a este último, el señor Messick. Esta decisión provocó considerable disgusto entre los partidarios del señor Ferguson, el candidato derrotado, y hubo ciertos rumores de que se procediera a una nueva votación. Pero cuando se disponían a ello, se presentó y aceptó una moción para aplazar la votación y la asamblea se disolvió al instante. Durante un buen rato, los preparativos para la cena distrajeron la atención de los partidarios de Ferguson del debate acerca de la afrenta recibida y luego, cuando quisieron retomarlo, el feliz anuncio de que el señor Harris estaba ya listo acabó con toda intención de seguir discutiendo.
Improvisamos varias mesas con los respaldos de los sillones del vagón y nos sentamos a ellas con el corazón pleno de agradecimiento para disfrutar de la magnífica cena por la que suspirábamos desde hacía 7 torturadores días. ¿Cómo cambió nuestro aspecto del que presentábamos hacía apenas unas horas? Hasta entonces, impotencia, hambre, ojos de triste desdicha, angustia febril, desesperación y en un momento, agradecimiento, serenidad, un goce demasiado intenso para ser proclamado. No me equivoco al decir que fue la hora más dichosa de mi atribulada existencia. El viento aullaba afuera, haciendo que la nieve golpeara furiosamente contra nuestro vagón cárcel, pero ni uno ni otra podían hacernos sentir ya desgraciados. Harry me gustó. Sin duda, podría haber estado un poco más hecho, pero puedo asegurar que nunca he hecho tan buenas migas con un hombre como Harry y que nadie me ha proporcionado nunca tan alto grado de satisfacción. Messi también estuvo muy bien, aunque quizá tenía un gusto un poco fuerte, pero como auténtico valor nutritivo y fibra delicada, nadie como Harris. Messi tenía unas buenas cualidades. No es mi intención negarlo ni pienso hacerlo, pero era tan adecuado para un desayuno como lo hubiera sido una momia. Nada, qué delgadez y qué duro. Estaba durísimo. No puede usted imaginarse hasta qué extremo. Es que no pueden imaginárselo. ¿Me está usted diciendo que...? Por favor, no me interrumpa. Después de desayunar, elegimos a un hombre llamado Walker, de Detroit, para cenar. Era exquisito. Así se lo conté por carta a su mujer. Era digno de todo elogio. Siempre me acordaré de Walker. Sabía un poco extraño, pero suculento. Y a la mañana siguiente tuvimos a Morgan, de Alabama, para desayunar. Era uno de los hombres más deliciosos que he tenido el gusto de conocer. Apuesto, educado, refinado, hablaba perfectamente varias lenguas. Un perfecto caballero. Todo un caballero y singularmente sabroso. Para cenar tuvimos aquel patriarca de Oregón, y vaya un fraude. No hay discusión posible, viejo, correoso y duro. Nadie puede imaginarse hasta qué punto. Así que acabé diciendo: caballeros, ustedes harán lo que les parezca, pero yo estoy dispuesto a esperar a que se haga otra elección. Y Grimis, de Illinois, dijo: caballeros, yo voy a esperar también. Cuando elijan a alguien que verdaderamente tenga algo que lo merezca, me uniré a ustedes con mucho gusto. Pronto se hizo patente el desagrado general respecto a Davis de Oregón, así que para conservar la buena armonía que tan agradablemente había imperado desde Harris, se convocó otra elección que dio como resultado la designación de Baker de Georgia. Estaba espléndido. Bueno, después de esto vinieron Doolittle, Hawkins, McElroy. Hubo algunas quejas acerca de McElroy porque era extraordinariamente bajo y delgado. Penrose, Dos Smith, Bailey tenía una pierna de palo, lo que evidentemente era una merma, pero por lo demás estaba excelente. Un chico indio, un organillero y un caballero que respondía al nombre de Buckminster. Un pobre vagabundo, seco como un palo, que ni servía como compañía, mucho menos como desayuno. Nos alegramos de haberle elegido antes de que llegara el auxilio. Así que por fin llegó el bendito auxilio. Sí, llegó una mañana clara y soleada, justo después de una votación. El elegido fue John Murphy, y puedo asegurar que él habría sido el mejor de todos. Pero John Murphy regresó con nosotros en el tren que vino a socorrernos y vivió para casarse con la viuda de Harris. La viuda de nuestra primera elección. Se casó con ella
y ahora es un hombre feliz, respetado y próspero. ¡Ah! Fue como una novela, señor, como una auténtica novela. Esta es mi parada, señor. Ahora debo despedirme. Cuando considere usted oportuno pasarse 1 o 2 días por mi casa, estaré encantado de recibirle. Me gusta usted, señor. Hasta diría que le he tomado cierto afecto. Puede que incluso llegara a gustarme tanto como el mismo Harris. Buenos días, señor, y que tenga un viaje agradable. Y se marchó. Jamás en mi vida me había sentido tan asombrado, angustiado y desconcertado. Pero en el fondo me alegraba de que se hubiera marchado. Con aquellos modales tan exquisitos y aquella voz tan suave, me estremecía cada vez que dirigía su mirada hambrienta hacia mí. Y cuando escuché que me había ganado su peligroso afecto y que estaba en su estima casi a la altura del finado Harris, por poco se me para el corazón. Me sentía anonadado hasta límites inimaginables. No dudaba de su palabra, no podía cuestionar ni un solo punto de una declaración impregnada de una verdad tan grave como la suya. Pero sus horripilantes detalles me sobrepasaban y sumían mis pensamientos en una espantosa confusión. Vi que el revisor se me quedaba mirando y le pregunté, ¿quién es ese hombre? En otro tiempo fue miembro del Congreso y uno de los buenos, pero en una ocasión se quedó atrapado en un tren durante una gran nevada y al parecer casi murió de hambre. Quedó tan trastornado por el frío y tan consumido por la falta de alimento que después de aquello perdió la cabeza durante 2 o 3 meses. Ahora está bien, solo que es monomaníaco y cuando habla de aquel viejo asunto no hay manera de pararle hasta que se ha comido todo el cargamento humano de aquel vagón. Si no llega a tener que apearse a estas horas, ya habría acabado con toda la gente del tren. Se sabe sus nombres tan de corrido como el abecedario. Cuando se los ha comido a todos y solo queda él, entonces siempre dice, habiendo llegado la hora de la habitual elección para el desayuno y al no encontrar ningún tipo de oposición, salí debidamente elegido, tras lo cual, al no plantearse ninguna objeción, renuncié. Por eso estoy aquí. Me sentí indeciblemente aliviado al saber que solo había estado escuchando las inofensivas divagaciones de un demente, en lugar del relato de la experiencia real de un caníbal sanguinario. Mark Twain.